Hola, oyentes y videntes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de acercarnos a una institución llamada Combat Antisemitism Movement, es decir, el movimiento de lucha contra el antisemitismo, y con el director de asuntos hispanos en esta asociación, que es Shai Salamón, que nos atiende ahora desde Uruguay. ¿Qué tal, Shai? Hola, muy bien, Jorge. Muchísimas gracias por esta entrevista y poder hacer saber un poco de nuestra organización y nuestro labor. Bueno, justamente la primera pregunta es obvia. Eh, ¿Para qué se crea este movimiento y cuándo y cómo nace? Bien, entonces CAM, Combat Antisemitism Movement, empieza su camino hace 5 años, mucho antes del 7 de octubre. Parece que el fundador fue un gran visionario de lo que lamentablemente estamos sufriendo hoy en todo el mundo, este incremento en antisemitismo. Y nace como Combat Hate Foundation, con una intención de trabajar específicamente todo lo que es la lucha contra el discurso de odio, específicamente el antisemitismo. Comienza como una organización en Estados Unidos, y un año después se amplía también a Latinoamérica, un poco después a Europa, y estamos pronto también de lanzar nuestra oficina en Australia. O sea que con eso se cumple el propósito de ser una organización global, interreligiosa, multicultural y en lo posible también apartidaria, para poder trabajar de manera junta, como una coalición para luchar contra el antisemitismo. Bueno, una de las cosas que estás diciendo y que me gustaría destacar es que no es una organización judía para el antisemitismo, a pesar de que, bueno, tú eres judío, eres israelí, pero que el ámbito al que va dirigido es a todas las personas a las que lo del antisemitismo no les parezca una buena idea, ¿no? Así es, y me parece que de nuestra junta directiva que se ve una representación interesante de la sociedad, y también tomadora de decisiones del más alto nivel. Tuvimos el gusto mismo de tener el presidente actual del Estado de Israel en su momento en la junta. Hoy el que preside la junta directiva es el señor Nathan Sharansky, que no me parece que no es necesario presentarlo. Y tenemos muchas personas no judías que en su trayectoria han trabajado el tema de luchar contra el odio. Puedo mencionar el exalcalde de Frankfurt, de nuestra región acá. Tuvimos tenemos, perdón, el ex ministro el ex canciller de Guatemala, y así una lista importante de gente que se sumó a esta organización para poder cumplir con su misión y poder tener una mirada mucho más amplia. Y como dice, y acá ya me adelanto con una persona que quiero mucho a nivel personal, y es o sea, la más importante que tenemos hoy, nuestra querida Pilar Aola, que también la invitamos a ser la presidenta de la Junta Asesora de lo que es el trabajo en Latinoamérica. Como muchas veces ella se manifestó diciendo que el problema del antisemitismo es de los no judíos, no de los judíos. O sea, que ahí se entiende que lo que tienen que activar es toda la sociedad en sí, desde tomadores de decisiones, decision makers, hasta lo que es grassroots, lo que trabajamos en el día a día también en redes sociales. Bueno, estamos hablando de personajes como mencionabas a Pilar Rahola, que conocemos muy bien aquí en España. Eh, La pregunta es, bueno, no es una pregunta, a ver, ¿cómo lo formulo? Muchas veces cuando la gente dice, uy, otra vez una organización contra el antisemitismo, otra vez un homenaje para la Shoah, otra vez, como parece que es un discurso que ya ha pasado de moda, ¿no? Ahora, esto lo habéis puesto en marcha hace 5 años y el antisemitismo ha explotado hace un año más que nunca en los últimos 20 años.
Así es, y me parece que vemos ahora muchas organizaciones que cambiaron un poco el enfoque para trabajar el tema del antisemitismo. Me parece que una de las cosas, y no estoy tratando en ese sentido, vender a CAM, sino solamente demostrar la importancia de la unión y trabajar en conjunto, que nuestro concepto de trabajo es trabajar como coalición. Son más de 850 organizaciones a nivel global que son parte de nuestra plataforma y cada iniciativa, cada programa, cada proyecto que llevamos a cabo los compartimos, hacemos en conjunto y poder ver esta diversidad, poder ver esto que realmente los valores que tenemos en común en sentido de la lucha contra la intolerancia, la xenofobia, etcétera, etcétera, es algo que nos permite llevar adelante estas iniciativas. Podemos ver en nuestra mesa, yo siempre digo, para aquellos que, ¿no? Los oyentes judíos pueden entender ese ejemplo, tener en la misma mesa un rabino ultra ortodoxo y un representante de la comunidad LGTB, me parece que es un logro. Y como así también integrar a la misma mesa representantes de otras creencias y otra minoría de la sociedad. Me parece que eso es lo rico y lo enriquecedor en nuestra manera de trabajar y movernos. Y me parece que por eso también vemos los resultados que vemos. E invito también a todos aquellos que realmente están buscando un lugar para activar, de poder ser parte de la misma organización que ya existe, no importa si es CAM o sea otra organización que trabaja esta lucha contra el odio milenario, pero ser parte de la misma y no generar nuevas organizaciones, como bien decís, Jorge, que muchos hacen y por otro lado dicen, "Ta, eso ya ha pasado de la moda y hay que buscar nuevos caminos". La unión y el entendimiento que el antisemitismo con ese incremento nos muestra también una sociedad que está muy debilitada, que está muy débil, que está muy enferma de alguna forma, es la posibilidad de demostrar que tenemos que buscar nuevos rumbos. Bueno, a ver cómo lo planteo. Eh, Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y todo el mundo vio lo que había sido la Shoah, el Holocausto, pues parecía como que ser antisemita era algo políticamente incorrecto que no se podía ni siquiera uno plantear, ¿no? Y sin embargo, pues el mundo ha ido evolucionando en la dirección de volver al odio judío, pero transformado, ¿no? Tenemos el ejemplo de que en los años 20-30, pues los que lideraban el odio a los judíos eran partidos totalitarios de derecha, de ultraderecha en Europa, etcétera, etcétera. Pero hoy vemos el antisemitismo muy floreciente en grupos o partidos que incluso han sido fundados por judíos. Es decir, en muchos países el Partido Socialista o el Partido Socialdemócrata ha sido formado por judíos, etcétera, etcétera, y sin embargo hoy en día esos mismos partidos pues están desarrollando un lenguaje muy agresivo hacia el mundo judío que se disfraza de que no, nosotros hablamos de Israel y no tenemos nada contra los judíos, pero en realidad aquí mismo en España apenas estalló esa guerra, pues por ejemplo en la ciudad de Melilla, que siempre ha sido ejemplo de convivencia de judíos, cristianos, musulmanes e incluso de la India, pues fueron a atacar una sinagoga. Es decir, que esto que no era concebible hace unos meses, pues hoy en día es lo más habitual. Y aquí en España, por ejemplo, pues los judíos estamos rodeados de manifestaciones que van más allá del odio anti-israelí. ¿Cómo lo ven desde la perspectiva de tu organización, en la cual participan gente que son judía y no judía? Bien, es muy interesante. Voy a retomar algo personal, si me permitís. Yo soy israelí, nacido en Israel, que hasta que empecé a hacer diferentes misiones
en Latinoamérica, viví y conviví en Israel. Es más, mi última residencia era en Yafo, que es una ciudad mixta, ¿no? Israelí-árabe. Y el concepto de antisemitismo es algo que para mí era siempre de la diáspora, era algo de afuera, no tenía nada que ver porque viví y lo que me rodeaban, la mayoría eran judíos. Y me acuerdo que en mi adolescencia, mi mamá, que tenía a sus padres, que en descansen, acá en Uruguay, ella viajaba mucho al Uruguay y cada vez que volvía me decía, pa, ¿qué país más antisemita? Y yo la criticaba siempre, diciendo, mamá, ¿de qué me estás hablando? El antisemitismo no existe. O sea, es un concepto que murió en la Segunda Guerra Mundial y ya no existe más en nuestro mundo. Y años atrás, cuando me integré a CAM, o puede ser un poco antes, cuando ya se vio estas tendencias tan fuertes que no es nada más, no solamente latentes, me acerqué a mi mamá y le dije, tenías toda la razón. Y me parece que el antisemitismo siempre nos acompañó, siempre estaba ahí, en algunos países con manifestaciones más brutas y que llegaron y salieron del ámbito, digamos, de las redes sociales y llegaron a la calle mismas. Y en otros países, es fenómeno que vimos, como bien dijiste, en los últimos meses, incluyendo acá en Uruguay, un país muy pacífico, que se vieron manifestaciones de antisemitismo con ataques personales también a directivos, como a personas que no están integradas a la comunidad judía, pero solamente es por su judeidad, por su herencia judía, fueron atacadas de manera directa, funcionarios hasta públicos. Y me parece que eso es lo que tenemos que tomar en cuenta hoy, ese nuevo disfraz que da también legitimidad a esos mismos ataques. Y lo que tenemos que buscar es esa cero tolerancia al odio en general, es lo que estamos tratando de hacer desde CAM, porque sabemos que las semillas están ahí. Me acuerdo que alguien nombró, me parece mismo Pilar en su momento, habló de que el odio está en el ADN del europeo, ¿no? Y me parece que ese mismo odio también lamentablemente cruzó fronteras y también es parte de lo que vemos en nuestras sociedades pacíficas en Latinoamérica. Y estos fenómenos nos sorprenden a todos nosotros a tal nivel que me parece que mismo los países no están preparados a esa oleada de odio y antisemitismo, también en lugares donde hay comunidades judías muy pequeñas. Ujú. Bueno, yo también te voy a contar algo personal. Cuando la organización, IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, sacó su definición del antisemitismo, a mí me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar mucho el hecho de que el antisemitismo no solamente se refleja contra judíos, sino también contra no judíos. Es decir, hay un antisemitismo, lo que tú mencionabas, hacia gente que no es judía. Pero, por ejemplo, los ataques que sufre Pilar Rahola, por mencionarla, en las redes sociales, en los programas, en los debates, etcétera, tildándola de, eres amiga de los judíos, amigas de Israel, amigas del imperialismo, no sé qué, cuántas cosas se pueden decir, pero que en realidad el antisemitismo es un odio que existe incluso sin judíos. Y la mejor demostración de ella es que en España durante 500 años, o 400 al menos, no hubo judíos y siguió habiendo antisemitismo en los libros, en la literatura, en las expresiones populares. Es decir, de que el odio puede seguir existiendo sin que exista el odiado. Es algo maravillosamente sorprenderte. Totalmente, totalmente, Jorge. Y de verdad que me gustaría hacer hincapié en ese punto porque, y voy a dar dos ejemplos. Uno es una encuesta que últimamente hicimos, que estamos por publicar, obviamente que la vamos a compartir cuando esté lista, y fue entre seguidores y otras personas que querían cumplir con esta encuesta, alrededor de 350 personas, que más del 50% fueron no judíos.
Y fue una encuesta que estábamos evaluando la percepción del antisemitismo desde el 7 de octubre a este momento. Y muy, muy interesante este punto que estabas mencionando, porque estamos hablando, no recuerdo exactamente los números, pero si no estoy equivocado, alrededor del 65% de los no judíos fueron afectados de manera directa o indirecta por el antisemitismo. Y por eso la definición de AIRA tiene mucha lógica, porque vemos que también personas, como bien mencionaste, Pilar, que hasta pintadas en la casa le están haciendo, están afectados directamente por luchar por los derechos del pueblo judío o del Estado judío, aunque no son parte de la misma comunidad. Y eso es muy, muy grave. Igual voy a sacar un dato importante de esa misma encuesta, que más del 90% de los no judíos dijeron que igual van a seguir luchando por esa causa y eso nos genera esperanza en ese sentido. Otro punto que también es muy interesante, que nosotros llevamos una muestra de arte contra el antisemitismo basada en la definición de AIRA, de los 11 ejemplos que están en la misma definición que recién mencionaste de la International Holocaust Remember Alliance, y la llevamos a Ecuador, un país que la comunidad judía la podemos contar con nuestras manos, ¿no? Más o menos de lo que activan dentro de la comunidad judía, una comunidad muy pequeña. Y cuando llevamos esa muestra y fue presentada durante 2 semanas en un museo muy importante de la ciudad de Quito, donde convocamos a través del Ministerio de Educación varios colegios, se vio mucha retórica antisemita durante la presentación. Entonces sabemos que parte también es por el público target, o sea, los adolescentes que quieren, ¿no? Siempre buscar la forma de un poco rebelarse, etcétera. Pero escuchar frases como Hitler tuvo razón, Hitler fue un líder excepcional, ¿por qué no ha finalizado con su trabajo, etcétera, etcétera, en un país donde no existe o si existe muy pequeña la comunidad judía? Es algo que nos hace pensar mucho. Los resultados de lo mismo será implementar todo un programa nuevo en el Ministerio de Educación que espero que lo puedan lanzar en 2025 acerca de la memoria del Holocausto y el tema del antisemitismo. O sea que de verdad, como bien dijiste, Jorge, es tan sorprendente eso, ver un fenómeno de odio milenario que sigue existiendo donde el público supuestamente se odia ya no existe. Sí, la verdad que es algo que lleva a veces a bajar los brazos, de decir, no se puede hacer nada. Es decir, yo a veces incluso me pregunto si la educación, que es el último refugio que tenemos, es capaz de cambiar eso, porque hay países, mira, tomemos un ejemplo, ¿no? La Alemania nazi, cuando llegan los años 30, Alemania era uno de los países con mejor nivel de educación del mundo. Al principio los nazis eran una minoría, sí, sí, pero cuando llegaron al gobierno, pues toda esa masa de gente que habían tenido una educación mucho mejor que en muchos países de América Latina y ni hablar de Asia o de África, pues se sumaron a esa locura y ese señalamiento hacia el judío, ¿no? Eh, Aquí hay algo que a mí se me escapa, porque incluso países que hasta ahora habían estado bastante inmunes a esto, han caído en ese problema. Tú citabas porque estás en Uruguay, y yo siempre he sabido por gente uruguaya que en Uruguay no había antisemitismo hasta hace muy poco. O sea que es un fenómeno que está en auge. El problema es si hay realmente alguna receta que funcione contra esta locura de la clase humana, ¿no? Porque también me gustaría añadir a la pregunta que muchos de los peores o las peores situaciones y declaraciones antisemitas vienen de un sector con mucha educación. Hoy lo estamos viendo en las universidades de Estados Unidos.
no son universidades de cuarta y quinta categoría, también en las de primera categoría. Lo estamos viendo aquí en España en universidades del mejor nivel, lo estamos viendo en gente por ejemplo, que son periodistas de carrera y que de pronto te sueltan unas cosas que ya no es solamente odio, es un desconocimiento forzado, es decir, que han tenido la posibilidad de mirar en la Wikipedia a ver si lo que dicen es cierto o no, y no lo hacen o se inventan alguna excusa para seguir odiando a Israel y a los judíos. Ya me parece que obviamente el tema de educación es clave y me parece que hay mucho para cambiar en ese sentido. Eh, Hay algo que tiene que ver, primero lo que tiene que ver con las universidades de Estados Unidos, sabemos que es un fenómeno, digamos, estratégico, organizado, bien financiado, que hablamos de 20 y 30 años o 30 años que el mundo occidental, mismo Estados Unidos miró para el otro lado, es un fenómeno específico que tiene que ver con el involucramiento de Qatar y otros países que lo conocemos muy bien. Pero lo que estabas mencionando, el tema del odio que llega de un segmento de la población más educada, gente académica, etcétera, como vemos de muchos de la izquierda extrema como de la derecha extrema, nos hace pensar que durante años se permitió, hubo una tolerancia de muchos fenómenos dentro de nuestra sociedad. Mismo vemos la manera que se fácilmente usamos en lo cotidiano, ¿no? Juegos que se llaman Matar el Judío, ¿no? Le hice la judeidad. Acá en Uruguay hay un barrio que se llama el barrio de los judíos, aunque es un barrio comercial que años no viven los judíos ahí. O sea, todo eso que quedó como parte del folclore de cada una de las sociedades está mal. Está mal, no deberíamos aceptar eso. Entonces me parece que ahora nos damos cuenta por la manera que explotó ese antisemitismo en el mundo occidental y también en países donde no existía antes, que estaba más quieto, que estaba más latente, y nos hace pensar el por qué. Pero si nosotros durante años permitimos que algunas cosas estén en los libros mismos, en los colegios, en las universidades, que estén libros, ¿no? con propaganda nazi en las librerías públicas, en las librerías privadas, que vemos ese uso tan amplio de términos antijudíos y anti-israelíes y está bien. Entonces, como de alguna manera fuimos todos cómplices de lo mismo, ¿no? Y ahora nos acordamos cuando no digo que esto es demasiado tarde, pero estamos un poco atrasados. Entonces, me parece que volvemos a lo mismo. No podemos permitir, no podemos tener ninguna tolerancia a la xenofobia, a la fobia en general y al antisemitismo, porque es lo que nos lleva a una sociedad en quiebre. O también tenemos que preguntar por qué nuestra sociedad está así, que tanto se manifiestan estos odios. Te digo algo muy interesante que salió en un informe de la ONU en Costa Rica, que estamos por hacer nuestro cuarto foro latinoamericano contra el antisemitismo en noviembre. Y en este informe que se mostró un aumento de 19% en general en discurso de odio en ese país, que otra vez un país chiquito, avanzado, muy pacífico, sabe que Costa Rica, por ejemplo, no tiene ejército, pero se vio un fenómeno muy interesante en lo que es el odio en el segmento religioso. Más del 30% de las manifestaciones de odio que está bajo en la categoría religiosa es contra los judíos. Toda la comunidad judía de Costa Rica es unos 2.000 personas. Entonces, ¿cómo puede ser en un país donde una comunidad tan pequeña y por otro lado que fue toda la vida parte del tejido social costarricense, recibe tantos manifestaciones en redes sociales de odio en este año? Entonces, nuevamente, me parece que estamos bastante atrasados y hay que cambiar un poco el chip en lo que es la lucha contra la discriminación y el odio. Bueno, para cambiar el chip también de nuestros oyentes, pues lo que les recomendamos es que entren en la web de Combat Antisemitism Movement, creo que es .com, ¿no? .org y tenemos .org. CAM, C-A-M en español, si quieren materiales en español, también en redes sociales. No la página, pero está
nuestro Instagram, Facebook, X, para poder interiorizarse en la situación actual, también recibir información y si están interesados en algo específico, siempre nos pueden, obviamente, escribir y con mucho gusto tratemos de responder a la brevedad. Pues nada, ya saben, 850 organizaciones ya se han sumado y quedan muchas de habla hispana que podrían sumarse a esta iniciativa que, como bien decíamos al principio, es contra los judíos, pero no es solamente cuestión de judíos. El odio contra los judíos muchas veces se ha comparado, se ha hecho la metáfora que es como el canario de la mina, es el primer signo de alarma de una sociedad enferma. Así que como esto ya ha llevado el termómetro a unas alturas importantes, conviene que todas las personas de bien, sea de la religión que sean y sean religiosas o no religiosas, pero que respeten lo que es la humanidad, pues se pongan en marcha y una de las maneras de hacerlo es a través de esta organización. Te agradecemos mucho, Shai Salamón, por habernos atendido y esperemos que dentro de poco también podamos hacer otra entrevista contándonos nuevos proyectos que están llevando a cabo a través de Combat Antisemitism Movement. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jorge. Si me permitís, como estamos cuando vamos a estar ya en transmisión, va a ser después de Rosh Hashanah, pero me parece que en este año tan complicado es una oportunidad de decir que, como decimos todos los años, Tejle Shana Beklalotea, Tajel Shana Birkotea, termine este año y sus maldiciones y comience con muchas bendiciones para todos nosotros, para el pueblo judío, pero no es para el pueblo judío, sino es para toda la humanidad. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Y yo responderé con una palabra que todos entienden. Amén.